El país se paralizó. La noche del 7 de abril, lo que debía ser una fiesta en honor al merengue terminó en una tragedia que estremeció a toda la República Dominicana. Durante una esperada presentación en la discoteca Jet Set, el legendario cantante Ruby Pérez perdió la vida tras el colapso de una parte del techo, justo cuando se encontraba en el escenario, interpretando los éxitos que marcaron generaciones. Testigos cuentan que el concierto ya había alcanzado su punto más alto. Ruby, sonriente y enérgico como siempre, había logrado levantar a todo el público de sus asientos. El ambiente era una mezcla de nostalgia y emoción. Nadie imaginaba que minutos después, la estructura del lugar cedería, cayendo como un gigante cansado sobre el escenario. El polvo, los gritos y la desesperación marcaron los últimos minutos de vida del artista, que murió haciendo lo que más amaba: cantar. La noticia fue confirmada horas más tarde. Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor. Los noticieros interrumpieron su programación habitual y en las calles se podía sentir una tristeza colectiva. Ruby Pérez no era solo un cantante, era un símbolo, una voz que había acompañado bodas, fiestas, despedidas, amores y desamores. Su partida en esas condiciones fue más que dolorosa, fue injusta. Ruby Pérez nació como Omar Armenteros en la ciudad de Santo Domingo el 8 de marzo de 1956. Desde pequeño mostró un talento innato para la música. Criado en un hogar modesto, fue un niño inquieto, curioso y lleno de sueños. Aunque su familia no tenía grandes recursos, siempre recibió el apoyo de su madre, quien notaba que cada vez que su hijo cantaba, algo cambiaba en el ambiente. Era como si el mundo se detuviera para escucharlo. Pero su niñez no estuvo libre de tragedias. A los 14 años, un terrible accidente de tránsito cambió su vida para siempre. Ruby quedó parcialmente discapacitado, lo que lo obligó a utilizar muletas por el resto de su vida. Para muchos, eso habría sido un freno definitivo, pero no para él. Ruby encontró en la música no solo una pasión, sino una razón para seguir adelante. En lugar de detenerse, comenzó a caminar, con paso firme y alma fuerte, hacia el sueño de convertirse en artista. Durante su adolescencia se sumergió en el estudio del canto. Su voz potente y afinada lo fue posicionando entre los talentos emergentes de su generación. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde recibió formación técnica y pulió el talento que ya traía consigo. Pero fue en los escenarios populares donde comenzó a forjarse su verdadera leyenda. En peñas, festivales y pequeños shows donde los aplausos eran más valiosos que el dinero. El gran salto llegó cuando fue invitado a formar parte de la orquesta de Wilfrido Vargas, una de las más importantes del país en los años 80. Allí, Ruby no solo encontró una plataforma para darse a conocer, sino también un laboratorio musical en el que perfeccionó su estilo. Con Wilfrido grabó canciones icónicas y participó en giras internacionales que lo llevaron a escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa. Su presencia escénica era inconfundible. A pesar de sus limitaciones físicas, Ruby tenía una fuerza en el escenario que lo hacía parecer invencible. Su voz llenaba estadios, su energía contagiaba, su sonrisa, siempre sincera, era el puente que conectaba con el alma del público. Pero Ruby quería más, quería cantar su propia verdad, así que decidió lanzarse como solista, una apuesta arriesgada pero que lo catapultó a la cima. En esa etapa nacieron temas como Volveré, Buscando tus besos y Enamorado de ella, verdaderos himnos del merengue romántico. Su estilo era único, una fusión entre la potencia vocal y la sensibilidad emocional que tocaba fibras profundas en quien lo escuchaba. Consolidado como solista, Ruby Pérez no tardó en convertirse en uno de los artistas más queridos de la República Dominicana. Su estilo, una combinación de elegancia, potencia vocal y una honestidad que se colaba en cada verso, lo transformó en un fenómeno. No solo era una voz del pueblo, era un pedazo del alma dominicana. Mientras otros buscaban fórmulas para sonar en la radio, Ruby se concentraba en cantar con el corazón. Su discografía se volvió parte de la memoria colectiva del país. Canciones como Dame Veneno, Amor Mío, Tú Vas a Volar y Sobreviviré cruzaron generaciones. Y no hubo fiesta en la que su música no hiciera vibrar las paredes. Logró algo que pocos artistas alcanzan: conectar por igual con jóvenes y adultos, con quienes bailaban y con quienes lloraban sus letras. Pero su carrera no estuvo hecha solo de aplausos, también hubo momentos de lucha. Ruby se enfrentó a problemas de salud, periodos de silencio artístico y decisiones difíciles. Aún así, cada vez que regresaba a escena, lo hacía con más fuerza.
Nunca abandonó su esencia ni traicionó su sonido. Seguía siendo ese joven que, a pesar de las dificultades, se prometió un día que llegaría lejos. Y lo logró. En el plano personal, Ruby fue un hombre de profundas convicciones, fiel a su fe cristiana, a su familia y a sus raíces. Siempre hablaba con humildad sobre sus orígenes y del orgullo que sentía al representar a su país en cada rincón del mundo. En entrevistas se le veía reflexivo, con los pies bien puestos sobre la tierra. No necesitaba escándalos para sobresalir, su talento bastaba. Su figura trascendió el escenario, se convirtió en referencia, en inspiración, en leyenda viva. Artistas más jóvenes lo veían como un mentor y el público como un viejo amigo. Esa cercanía fue de sus mayores virtudes. Ruby nunca fue una estrella inalcanzable. Siempre tuvo tiempo para una foto, una conversación o un consejo. Sus presentaciones seguían siendo multitudinarias, a pesar del paso del tiempo. Su voz seguía intacta. Cada vez que subía al escenario era como si rejuveneciera, se transformaba. Y el público entregado lo recibía como a un héroe, porque eso era para muchos, un sobreviviente, un guerrero que usó la música como escudo contra las adversidades. Su última noche no fue la excepción. Ruby había preparado el concierto con ilusión, con entrega, con el profesionalismo de siempre. Lo acompañaba una orquesta impecable, un repertorio cuidadosamente elegido y una energía que desbordaba el recinto. Quienes estuvieron allí esa noche dicen que cantó como nunca, que entregó todo, que su voz sonaba limpia, poderosa, luminosa. Y fue precisamente esa luz la que se apagó cuando el techo colapsó. Pero la historia de Ruby Pérez no termina en una tragedia, porque hay artistas que no mueren, solo cambian de escenario. Su música seguiría viva en las emisoras, en las fiestas familiares, en los recuerdos de quienes se enamoraron o sanaron gracias a sus canciones. Ruby se fue de forma inesperada, pero dejó una huella que no se borra, una voz que seguirá cantando en el corazón de un pueblo que no lo olvidará jamás. Ruby Pérez no fue solo un cantante, fue una historia de superación hecha voz, un símbolo de que la grandeza no se mide por las condiciones físicas, sino por la fuerza del espíritu. Desde aquel accidente en su adolescencia que lo dejó caminando con muletas, hasta las noches en que levantaba a multitudes con sus canciones, Ruby demostró que nada puede detener a quien está destinado a brillar. En un país donde la música es más que entretenimiento, es identidad, es escape, es raíz. Ruby fue un arquitecto de emociones. Con cada interpretación, nos enseñó que el merengue también puede llorar, también puede sanar. Y aunque su cuerpo cayó entre los escombros de una discoteca que nunca debió estar abierta, su voz quedó flotando en el aire, eterna. Su muerte fue más que un accidente, fue un llamado de atención. Una sacudida a una sociedad que muchas veces ignora las señales de alerta hasta que es demasiado tarde. Ruby no murió por el destino, murió por la negligencia, por la impunidad, por las grietas invisibles del poder que prefiere el negocio antes que la vida. Pero su legado es más fuerte que la tragedia. Su música seguirá sonando. Sus letras seguirán acompañando a quienes se ríen, a quienes sufren, a quienes aman con intensidad. Porque hay artistas que no se apagan nunca, y Ruby es uno de ellos. Hoy la tarima quedó vacía, pero el eco de su voz seguirá llenando escenarios. Y si esta historia te conmovió, si sentiste lo mismo que todos los que alguna vez corearon, volveré con el corazón en la garganta. Entonces suscríbete, comparte este video y mantén vivo el recuerdo de quienes nos dieron tanto con su arte. Porque Ruby se fue, pero el merengue gracias a él nunca dejará de sonar.